5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola a todos, bienvenidos al otro episodio de este programa ¿Por qué? Con Adrija y Shanaba. A través de este programa podemos conectar con los estudiantes que estudian español. Así, ¿por qué le interesa español? Yo soy Shanaba, el entrevistador de este programa ¿Por qué? Hoy tenemos una representante de una marca que se llama Rokai, que importa piel desde Calcuta a España. Y así hoy podemos saber sobre eso y también la relación con Calcuta y particularmente con España. Así, empecemos con la entrevista. Hola Saptomi, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Vale. Así, cuéntenos cómo empezó su viaje del español. Al principio fue la música. Yo gustaba las canciones de Shakira y también Ricky Martin. Y así fue un muy buen, ¿cómo se dice? Sentido en estas canciones. Yo quiero entender canciones y así empezó mi viaje de aprender español y luego un poco de literatura también. Estaba muy fascinando con las literaturas de Juan Ramón Jiménez, Octavio Paz, y me gusta leer sus trabajos en su propia lengua. ¿O que quiere decir que solamente por la cultura usted empezó su viaje? Claro, claro. La cultura de mundo hispano es fascinante. Ok, ¿qué le parece? ¿Quién desempeña un papel muy importante en su aprendizaje del español? ¿Su dedicación, su profesor o el instituto donde usted aprendió? Claro que es mi profesor. Al principio, cuando estaba aprendiendo en otro instituto, eso fue un aprendizaje de libros que quiero leer y aprender sobre la gramática. Luego, cuando empezó mi viaje con Indo-Hispanic Language Academy, no fue eso solo aprendizaje de libros. Fue un mundo hispano que fue muy fascinante. Vale, usted ha presentado en muchos eventos del Indo-Hispanic Language Academy. Sí, cuéntenos sobre su experiencia de participar en todos los eventos como una estudiante. Eso fue un viaje maravilloso. Yo aprendí mucho, hizo muchos errores, pero eso me dan oportunidades para conocer mucha gente del mundo hispano, de muchos países, como no solo de España, pero también de Latinoamérica, mexicanos, cubanos y de Argentina, de Bolivia. Todos los países tienen cultura diferente y con mi trabajo yo puedo como presentar sus mundos y también conocer más de este países. Y más de eso, puedo conectar dos mundos, de mundo de Calcuta y también mundo Latinoamérica. Eso fue mi gran placer para hacer. Ok, con su dedicación usted trabaja con una marca española, Rokai, que se llama Rokai, que exporta. Así, díganos sobre su trabajo. Estoy trabajando con una marca española, se llama Rokai. Mi trabajo aquí es ver los procesos de compra. Ellos compran mucho de
piel, cosas de piel como billeteros, tarjeteros, bolsas. Mi trabajo aquí es ver todo el proceso, como desde desarrollo hasta cuando viene el pedido, y también tengo que ver los como texturas de pieles, calidades de billetero. Hasta que salga para España, tengo que ver todo el proceso. Así me parece que su trabajo no es solamente en español. No, tengo que conectar dos mundos, como dije anteriormente. Aquí los proveedores no hablan español y ellos no comprenden inglés y bengalí. Mi trabajo principalmente es conectar dos mundos, la comunicación, y después vienen otros trabajos como ver el proceso, ver las calidades de pieles, pero principalmente es conectar. En la cultura de la España hay un mar de las cosas, así que es que lo que le gusta más es la comida, la danza, la música y otros. Cada cosa tiene su propio valor. Como música de España es muy diferente de música latina. Música española tiene mucha referencia de los gitanos, como flamenco. Flamenco es la música principalmente de Andalucía, la parte sur. Y ellos tienen mucho como influencia de muros, como árabe música. Y también en caso de comida, también hay muchas variaciones. Y lugares, me parece, todo es, el mundo hispano es muy maravilloso. Por eso no puedo decir cuál me gusta más, pero es totalmente un paquete que es un mundo fascinante para mí. Sí, también me parece que todas las personas conocen España con flamenco. Sí, claro. Flamenco se usa mucho en las películas, y también me parece de vestidos y los guitarras, los como sonidos de guitarras. Eso es. Ahora en India también. Ahora en India se usa mucho de esta música. No como real, la música real es de España, pero hay mucha influencia ahora. ¿Y alguna vez ha intentado danzar con flamenco? No. Flamenco es muy difícil. Yo he intentado aprender salsa un poco de Latinoamérica y un poco de otras cosas como cumbia. Eso es. Cumbia, se dicen, cumbia es muy fácil. Cumbia es de Colombia, es fácil. Yo como aprendí un poco de cumbia, pero flamenco me gusta aprender, pero tengo que hacer en España. Aquí no hay propia como cosas para aprender. Ok. En unos viajes al mundo hispano, ¿podría decirnos sobre el nivel de la vida? Claro que sí. El mundo de España y de Latinoamérica es totalmente diferente. Mundo España es como hay mucha influencia de Europa. Ellos es muy propio. Tengo que vestir como en mañana 7, tengo que vestir con todos los, como bien, si estoy saliendo. Y ellos es muy, ¿cómo se dice? Estricto en algo nivel. Como tengo que presentar en oficina 8 puntos. Vale, tengo que ir 8 puntos. Pero en Latinoamérica es más como relajado como nosotros. Ellos tienen como muy propio valor de familia. Ellos
siempre vive con sus padres, madres, y también ellos, ¿cómo se dice? Ellos son muy similar con nosotros, su vida de Latinoamérica. Y España es un poco propio. Ok, como usted dije que el mundo latinoamericano es muy relajada. Así me parece que la palabra pura vida. Pura vida, claro, claro, claro. Ellos les gustan la vida, um, quiere disfrutar la vida como nosotros. Solamente su vida no solo para trabajo, también para... Y España me parece también un poquito. Ellos como en fin de semana ellos no trabajan nunca. Y también ellos quieren disfrutar las mejores de la vida. Como si hay algo, ellos dicen, si hay algo piscina en mi casa, tengo que dejar un tiempo para disfrutarla. Si estoy trabajando mucho, no hay vida para disfrutar que estoy como ganando, no es vida para nosotros. Así en la España, la pura vida existe un poquito. Sí, sí, claro, claro. Y ellos, sí está también, ellos un poco relajado como nosotros, ellos, no en Madrid y pero como en los campos o en los pueblos y en la zona que estoy trabajando también existen la siesta. Ellos no trabajan hasta 2 de la tarde a 4 de la tarde. Ellos tienen que ir a la casa, comer y me parece disfrutar un poquito. Es un descanso, me parece. Sí, sí, claro, descanso. Ok, ¿podría contarnos sobre los que me parece que pueda engañar a alguien si él o ella no ha visitado al mundo hispanohablantes? Solo ha visto en películas o en los documentales. Eso, un punto muy importante que ellos parecen que en el mundo occidental no hay valor de la familia. Ellos solamente piensan de ustedes, de ellos, y su vida es muy, ¿cómo se dice?, rápido y muy occidental, que nosotros parece. Pero en el mundo hispano hay valor de la familia. En Latinoamérica ellos viven con sus padres y España, sí, ellos no viviendo con sus padres, pero cuidan mucho a la familia. Familia es un poco muy importante para ellos. Y también en India, ellos parecen que el mundo occidental es muy rico. Ellos tienen mucho dinero y tienen un montón de ganar, pero existe la pobreza. El nivel de la vida es similar, no puedo decir similar, pero en algún caso nosotros estamos en mismo nivel. Ok, y la última pregunta. En los años que vienen, ¿cómo quieren mezclarle o quedarle con este idioma? Claro, es una pregunta muy difícil porque quiero leer, aprender mucho de esta lengua, quiero ver el mundo hispano un poco más, pero depende. Pero trabajo, sí, claro, quiero trabajar mucho con y en futuro, en 10 años, quiero escribir un poquito sobre como estoy viviendo en medio de dos culturas.
quiero como escribir también sobre mi experiencia. Vale, ojalá que usted escriba sobre su experiencia. Claro, eso ya es el deseo de mí también. Y muchas gracias por la entrevista. Me parece que fue un placer para tenerle en nuestro programa. Gracias a ustedes. Así, esto es todo por el episodio de hoy. Espero que ustedes les hayan gustado este episodio y muchas gracias por ver este video. So that's all for today's episode. We hope that you all have liked it and thank you very much for watching this video. No olviden dejar sus comentarios y suscríbanse a nuestro canal para recibir nuevas notificaciones. So don't forget to leave your comments and do subscribe to our channel to receive future notifications. Así nos vemos 2 semanas después en el sábado con otro invitado. So see you the week after next on Saturday with a new guest. Till then, take care, stay safe and spread Spanish. Y hasta la próxima.